Buenos días, mi nombre es Jesús Flores, estudiante del grado 1002 y el día de hoy les vengo a hablar sobre los movimientos que describen trayectorias parabólicas. El movimiento parabólico es la combinación de un movimiento simultáneo que se da en dos dimensiones, es decir, un movimiento bidimensional. El primero de estos dos es un movimiento rectilíneo uniforme, cuya sigla es MRU, el cual se da en el eje horizontal o eje X. El segundo es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, denotado por las siglas MRUA, ubicado en el eje vertical Y. Debemos tener en cuenta que esta división del movimiento parabólico en un movimiento bidimensional es solo para efectos de su estudio. Para poder lograr la exactitud de los cálculos, valores y conclusiones arrojadas al desarrollar prácticas con este tipo de movimiento, se divide la trayectoria de la velocidad de este movimiento en dos componentes, una componente horizontal y otra vertical, mediante el uso de herramientas trigonométricas. Este movimiento consiste en el lanzamiento de cuerpos con una velocidad VO que forma un ángulo alfa con la horizontal. Podemos observar este tipo de movimiento en la vida cotidiana. Por ejemplo, cuando un balón de fútbol es despejado por un portero, cuando la pelota de básquetbol es lanzada hacia la canasta y cuando una pelota de golf es golpeada con el driver. Obsérvese que este tipo de movimiento es muy frecuente en los deportes. El lanzamiento de proyectiles también genera un movimiento parabólico. Estos cuerpos no tienen mucha fuerza de propulsión propia, necesitan de una fuerza inicial o impulso para poder desplazarse por el aire. Un proyectil es cualquier cuerpo que se lanza por medio de alguna fuerza y continúa en movimiento por inercia propia. 1. Necesita ayuda de una velocidad inicial. 2. La velocidad en el eje X no varía, sino que se mantiene constante, es decir, con aceleración nula. 3. Necesita tener un ángulo de lanzamiento, que se denota como alfa. 4. Su trayectoria describe una parábola. 5. La velocidad en el eje Y varía, tiene una aceleración constante de la gravedad. 6. La velocidad en el eje Y en el instante en el que la partícula alcanza la altura máxima es 0. 7. La velocidad final en el eje Y será igual a la velocidad inicial en el eje X. 8. Es un movimiento en el plano XY. 9. Resulta de la suma simultánea de dos movimientos, MRU y MRUA. Las ecuaciones generales para la resolución de problemas del movimiento parabólico son las siguientes. Llevando a la práctica lo que se dijo al principio del movimiento en dos dimensiones de un movimiento parabólico, descomponemos el vector velocidad en sus componentes X y Y mediante la relación existente entre las razones trigonométricas seno, coseno, la ecuación de desplazamiento del MRU y la ecuación de altura del MRUA, tenemos como resultado la ecuación que nos determinará el desplazamiento para un instante de tiempo determinado y la velocidad en el eje horizontal, la cual será constante durante todo el recorrido de la partícula, o la altura para un instante de tiempo determinado y la velocidad en Y para el caso del eje vertical. Al trabajar o despejar dichas ecuaciones, obtenemos el tiempo para un punto determinado del movimiento para ambos ejes. Hay que resaltar que el tiempo total que dure la partícula en movimiento se denomina tiempo de vuelo y equivale al duplo del tiempo de subida. Entonces, el tiempo de vuelo queda definido por la ecuación. Tiempo total es igual a 2 veces la velocidad inicial por el seno del ángulo dividido por la aceleración de la gravedad. El alcance máximo o desplazamiento total horizontal viene dado por la ecuación X es igual a la velocidad inicial al cuadrado, que multiplica al seno de 2 veces el ángulo y todo esto dividido por la aceleración de la gravedad, mientras que la altura máxima que logra la partícula se determina por la ecuación h es igual a la velocidad inicial al cuadrado que multiplica al seno al cuadrado del ángulo y todo esto dividido por el doble de la aceleración de la gravedad. Esta ha sido toda mi presentación, gracias por su atención.